¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a ver múltiplos y divisores de un número. Primero vamos a ver qué son los múltiplos, ¿está bien? Me dice que el múltiplo de un número se obtiene al multiplicar dicho número por cualquier otro número natural. También se dice que un número es múltiplo de otro si es que el primer número contiene una cantidad exacta de veces al segundo. Veamos algunos ejemplos. Múltiplos de 5. ¿Cuáles son los múltiplos de 5? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 y así hasta el infinito, ¿verdad? ¿Cuáles son los múltiplos de 7? 0, 7, 14, 21, 28, 35 y así hasta el infinito, ¿verdad? Pero veamos cuál es la forma general. Dice, si un número natural A es múltiplo de otro número natural B, entonces la división de A entre B es exacta. ¿Y cómo se denota? Se denota que A es igual a múltiplo de B. Entonces A es igual a B por K. Tomemos este ejemplo. Tenemos múltiplos de 5. Son 0, 5, 10, 15. Vamos a agarrar el número 15. 15, a ver, vamos a agarrar el lapicito por acá. La pluma. Vamos a ponerlo por acá. 15 me dice que es un múltiplo de 5, ¿cierto? 15 vendría a ser un múltiplo de 5, lo vamos a representar así. Entonces, eso quiere decir que 15 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 5 por un número, ¿cierto? En este caso, ¿cuál es el K? K viene a ser el número 3, es decir, 5 por 3. De esa manera es la forma general, ¿sí? Si yo sé que A es 15, que es igual a B múltiplo, ¿cierto? Que es múltiplo de 5, entonces 15 es igual a 5 por una constante. En este caso es 3. Puede ser, en el caso de 20, ¿quién sería acá? 4. En el caso de 25, ¿quién sería acá? 5. ¿Ven? De esa manera es como trabajamos los múltiplos, ¿sí? Y se representan de esta manera. 5 y un B y un circulito en la parte de arriba. ¿Está bien? Veamos algunas propiedades. Primero, las propiedades de los múltiplos. Todo número es múltiplo de sí mismo. Los múltiplos de un número es una cantidad ilimitada y quiere decir que va a llegar hasta el infinito. El 0 es múltiplo de cualquier número y siempre que multipliquemos por 0, el resultado va a seguir siendo 0. Recuerden que 0 es la propiedad absorbente de la multiplicación. Observación. Si A es múltiplo de B, entonces será también múltiplo de todos los factores de B. 120 es múltiplo de 40, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 40 por 3 es 120. Entonces, también es múltiplo de 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 y 40, que vienen a ser los factores de 40. ¿Está bien, chicos? Ahorita lo vamos a entender mejor cuando veamos divisibilidad. ¿Está bien? Principios fundamentales de la adición. La suma de múltiplos de un número n da como resultado otro múltiplo de n. Si yo tengo un número, un múltiplo de n más otro múltiplo de n, siempre me va a dar como resultado un múltiplo de n. ¿Qué quiere decir todo esto? Por ejemplo, tengo 24 más 36. Ambos son múltiplos de 6, ¿cierto? Y me da como resultado 60. 60 también es un múltiplo de 6. Eso quiere decir el principio de la adición. La sustracción, pues es lo mismo. Si yo resto un número que es múltiplo de n por otro número que es múltiplo de n, el resultado va a seguir siendo un múltiplo de n. Por ejemplo, 45 menos 15. 45 es múltiplo de 5, 15 es múltiplo de 5. El resultado es 30, también es múltiplo de 5. ¿Se dan cuenta? Multiplicación. El producto de múltiplos de n es un múltiplo de n. Si yo tengo 20 por 12, es igual a 240. 20 es múltiplo de 4, 12 es múltiplo de 4, 240 también es múltiplo de 4. Entonces los resultados van a ser que siempre cuando sumemos, multipliquemos o restemos ambos múltiplos, el resultado va a seguir siendo un número del mismo múltiplo, ¿sí? Como en este caso, 20 es múltiplo de 4, 12 es múltiplo de 4 y 240 también es múltiplo de 4. ¿Ven? La potenciación. La potencia de un múltiplo de n
es también un múltiplo de n. Si yo tengo 6 al cubo, es 216. 6 es múltiplo de 3. 216 también es múltiplo de 3. ¿Ven? Divisor de un número. Si ya pasamos los múltiplos, ahora vamos a ver los divisores. Un número A es divisor de B si el residuo de dividir B entre A es 0. Por ejemplo, divisores de 9. Divisores de 9 tengo 1, 3 y 9. ¿Sí? 9 entre 9, 1. 9 entre 3, 3. Solo tengo esos dos divisores, nada más. ¿Sí? Divisores de 12. 1, 2, 3, 4, 6 y 12. ¿Por qué? 12 entre 1, 12. 12 entre 2, 6. 12 entre 3, 4. ¿Ven? Es lo mismo si yo digo 12 entre 4, 3. 12 entre 6, 2. Y 12 entre 12 es 1. ¿Ya? Vamos a ver algunas propiedades fundamentales. Primero, la unidad es divisor de todo número. ¿Qué quiere decir? Que el primer elemento de los divisores siempre va a ser 1. Todo número tiene una cantidad limitada de divisores, ¿sí? Es decir, que vamos a tener ciertos números nada más que van a ser nuestros divisores. No es como en el caso de los múltiplos, que es hasta el infinito, ¿verdad? Todo número es divisor de sí mismo. Siempre vamos a... si divido, por ejemplo, 25 entre 25, siempre va a ser la unidad, ¿cierto? Pero siempre el número va a ser divisible entre el mismo número. Divisibilidad. División exacta. ¿Qué quiere decir la división exacta? Un número natural D es divisible entre otro número D si al dividir D mayúscula entre D minúscula o dividendo entre divisor, el cociente es exacto y el residuo es igual a 0. Por ejemplo, si yo tengo 20 entre 4 es 5, ¿cierto? Y el residuo es 0. Dividiendo 20, divisor 4, cociente 5, residuo 0. División exacta. División por defecto. Cuando el dividendo contiene al divisor q veces, sobrando un residuo por defecto. Si yo tengo, por ejemplo, ¿no? 21 entre 4 es a 5, pero mi residuo va a ser 1, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que 5 por 4 más 1 es 21. Ahora, división por exceso. Es cuando el dividendo contiene al divisor una vez más de lo normal, es decir, cociente más 1, apareciendo un residuo por exceso. Por ejemplo, yo tenía 21 entre 4, ¿cierto? Yo decía que esto era igual a 5 y que mi residuo me daba 1, ¿cierto? Yo tengo acá 5 por 4 más 1, ¿cierto? Pero sin embargo, como es por exceso, supongamos que yo tengo el mismo número, 21 entre 4, ya no voy a colocar 5, sino voy a colocar 5 más 1, que sería 6, ¿cierto? Pero 6 por 4 es 24. ¿Cuánto me quedaría de residuo? Me quedaría 3, ¿cierto? Eso quiere decir que mi dividendo va a ser igual a 4 por 5 más 1, que es 6, menos 3. A eso se refiere. ¿Sí? Eso es por exceso. ¿Está bien, chicos? Ahora veamos algunos criterios de divisibilidad. Primero, divisibilidad por 3. Un número es divisible por 3 si la suma de todas sus cifras son múltiplos de 3. Si yo tengo un número grande, ¿qué es lo que hago? Sumo todas sus cifras y si el resultado es un múltiplo de 3, pues ese número es divisible por 3. Así de simple. Divisibilidad por 2. Un número es divisible por 2 si su última serie es 0 o es un número par. Sencillo. Divisibilidad por 4. Un número es divisible por 4 si el número formado por sus dos últimas cifras es múltiplo de 4. Es decir, si las dos últimas cifras es un múltiplo de 4. No es necesario dividir todo el número entre 4. Basta con que las dos últimas cifras sean divisibles entre 4 para que me dé como resultado que sí es un múltiplo, es divisible entre 4. Divisibilidad por 5. Todo número que termina en 0 o 5 es divisible entre 5. Divisibilidad por 9. Cumple las mismas reglas que la divisibilidad por 3. Sumo todas las cifras y si el resultado de la suma de las cifras es un número divisible entre 9, eso quiere decir que el número es divisible entre 9. Divisibilidad por 6. Un número es divisible por 6 si es divisible por 2 y por 3 a la vez. Sencillo. Divisibilidad por 8. Un número es divisible por 8 si las últimas 3 cifras, ¿sí?,
es divisible o es un múltiplo de 8. Así de simple, chicos. ¿Ya? Hay que aprender estos criterios de divisibilidad que nos van a ayudar mucho. Veamos algunos ejemplos. Me dice, en una reunión social hay 120 personas entre varones y mujeres. Además, se sabe que la séptima parte de los varones asisten con terno y la 11ª parte usa lentes. Determina la cantidad de mujeres que hay en dicha reunión. A ver, vamos a empezar. Me dice, sea V la cantidad de varones. Por dato, yo sé que asisten con terno la séptima parte. Perdón, sí, la séptima parte, eso quiere decir que V entre 7. Es decir, que V va a ser un múltiplo de 7. Primer punto, va a ser un múltiplo de 7. Usan lente la 11ª parte, es decir, V entre 11. ¿Qué quiere decir? Que va a ser también un múltiplo de 11. Como V o cantidad de varones es un múltiplo de 7 y un múltiplo de 11, yo puedo multiplicar estos dos y puedo deducir que V o que varones es un múltiplo de 77. ¿Cierto? Yo puedo decir que es un múltiplo de 77. Entonces yo me pongo a analizar y digo, ya 77 por 1, 77. 77 por 2, 154. Por 3, 231. Pero me dicen que hay 120 personas. Entonces no pueden haber 154 varones, porque ya estaría excediendo. Entonces la única opción posible es que hayan 77 varones. Es la única opción. Si es un múltiplo de 7 y un múltiplo de 11, la única opción es que sean 77 varones. Entonces sabemos que son 120 personas. ¿Qué es lo que hacemos? Sabemos que son 120 personas y sabemos que solamente hay 77 varones. ¿Cómo hallo yo la cantidad de mujeres? Pues muy sencillo. Resto 120 menos 77 y me da 43. Entonces tenemos 43 mujeres. ¿Ven qué sencillo que es, chicos? Otro ejemplo. Este es el último ya. El número de personas que participan en un concurso de matemática es tal que, si se agrupan de 2 en 2, de 3 en 3 o de 5 en 5, siempre sobra una persona. ¿Cuántos concursantes hay si son más de 105 pero menos de 125? Nos están dando un rango, ¿cierto? Entonces, sea n el número de personas que participan en el concurso. Por dato yo que tengo, que n va a ser un múltiplo de 2 más 1, porque siempre va a sobrar 1. También va a ser un múltiplo de 3 más 1, porque siempre va a sobrar 1. Y también va a ser un múltiplo de 5. Entonces, por propiedad yo digo que n va a ser igual al mínimo con un múltiplo de ¿qué? De 2, 3 y 5, pero más 1, porque siempre nos va a sobrar 1. Entonces, el mínimo con un múltiplo de 3, 2 y 5, ¿cuál es? 30. 2 por 3, 6. Por 5, 30. Entonces, n va a ser un múltiplo de 30 más 1. Múltiplo de 30, empezamos a evaluar, tenemos 30 más 1, 31. 30 por 2, 60 más 1, 61. 91, 121, 151, 181 y así sucesivamente. Pero me dan un rango. Ojo, me dicen que n va a ser mayor que 105, pero menor que 125. Entonces, ¿a quién va a ser igual n? Buscamos mayor que 105, pero menor que 125. Ya, 121. Entonces, ¿cuántos concursantes hay? Pues hay 121 concursantes. Y de esa manera desarrollamos ejercicios de múltiplos, divisores y divisibilidad, chicos. Es muy sencillo, ¿sí? Si no entendieron algún punto, pueden volver a ver para repasar. De todos modos, les voy a estar dejando ejercicios muy sencillos para acostumbrarnos. Y pues eso sería todo por hoy, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Bye.